Continuamos con Jimena Letieri del Frente de Izquierda y los Trabajadores, candidata a intendente. No, yo te decía por qué hay tanta bronca desde los empresarios, por qué hay tanta bronca desde algunos medios, Grupo Clarín, La Nación, por qué hay tanta bronca de los dirigentes ruralistas o propietarios de grandes extensiones, cuando la presidenta tiene una política antitrabajadores, si es que la tiene, ¿no? Bueno, evidentemente no se vio así, porque si uno analiza el 50% del voto a Cristina, en ese 50% hay de todo, no hay solo una clase social. Y hay empresarios, hay trabajadores, hay jubilados, hay amas de casa, hay sectores de la clase media. No es tan así que esté en contra de todo el empresariado argentino, está en contra, o lo que se quiso formar un poco en la Argentina hace un tiempo es esa disputa entre, digamos, el gobierno nacional, popular, de los Kirchner contra determinados sectores del Grupo Clarín, bueno, que se exacerbó en alguna manera con la crisis del campo, pero hoy en realidad no existe eso, o sea, esa gran pelea, digamos, que aparecía entre un sector del... un poco también porque bueno, pero se vio evidentemente en la elección, o sea, el campo tenía sus candidatos supuestamente, ¿no? Tenía los Carrió, que incluso iba el propio Yambías como candidato a diputado. El campo perdió en todos los pueblos, digo, de donde vive cada dirigente, por ejemplo, Gualeguaychú, ganó Cristina, perdió todo el campo. Entonces, sí, bueno, Cristina ganó en casi todos lugares, menos San Luis, que está bien, ¿y por qué? Está bien, resumiéndolo, ¿por qué bueno, gana? Tiene que ver con esta cuestión para nosotros, tiene que ver con... En primer lugar, nosotros no hacemos una exacerbación del 50% de Cristina. Muchas elecciones, si uno va a la historia de la Argentina, muchos presidentes han ganado con un porcentaje alto, incluso el propio Alfonsín Padre, cuando fue la democracia, creo que sacó el 53 o 54% de los votos. Hubo muy pocos presidentes en la Argentina que no llegaron a un porcentaje tan elevado. Bueno, Néstor Kirchner en pleno momento del 2002, 2013 en la crisis, que creo que llegó al 20 o ni llegó, 22, pero... 22 y después, 24. Bueno, 22 Kirchner, 24 Menem. Claro, que después finalmente se bajó Menem y quedó él. Ahora, el eje, como yo te decía, es la negativa votación de la oposición de derecha. O sea, acá a nadie se le escapa que la derecha aparece como un cuco, ha perdido, ni siquiera juntando todos los votos de los sectores de derecha, podrían competir, digamos, contra Cristina. Entonces, tiene que ver con esto, tiene que ver con una cuestión, digamos, que ha caído y que Cristina en el armado, digamos, de proyectos que ellos dicen defender, también hay de todo dentro del Frente para la Victoria. Tenés los derechistas, como los OTC, como los Scioli, como los Infran, ¿me entendés? Y tenés lo que quiere aparecer como una cuestión más de izquierda y demás, pero el programa que lleva adelante es esto que yo te decía con anterioridad. Acá la crisis, donde hay una crisis mundial que todo el mundo lo ve en los medios, en Europa, en Estados Unidos y demás, que va a llegar inevitablemente a la Argentina, tal vez de una manera más moderada, o eso habrá que verlo. ¿Quién lo va a pilotear? Para un sector del empresariado se entiende que lo va a hacer Cristina apareciendo, porque cualquier crisis va a traer, digamos, de parte de los trabajadores, de parte de la población, digamos... Me estás hablando de algo que no ocurrió, ¿eh? Bueno... Me estás hablando de que hay misiles en Estados Unidos que nos van a tirar uno, no sé... No, la crisis es una crisis mundial, digamos, pero que está golpeando a todo el mundo. Está bien. En la Argentina yo no dije que ha llegado todavía, pero no estamos en una situación, digamos, color de rosa. Entonces, ¿quién puede pilotear esto? Con esto que yo te decía, el aumento de las tarifas, el aumento, digamos, ese era el programa que planteaba la derecha. O no, la planteaba los Alfonsín, planteaba los Carrió y demás. Ahora, el gobierno se dedicó a hablar del modelo nacional y popular, que también desconocemos, pero ¿quién paga toda esta crisis? ¿Quién se beneficia? Porque el gobierno habla de la asignación universal, habla de las notebooks, habla de la jubilación, pero como te decía antes, vetó el 82% móvil, cuando lo podía haber pagado, porque el ANSES no tiene déficit, al contrario. Entonces, ¿para qué se utiliza esa plata de ANSES? ¿Para pagar el 82%? No, se utiliza para subsidiar a estos, para darles préstamos. Por ejemplo, a la Peugeot le dio un préstamo con una tasa del 9% anual, cuando la inflación es del 25%. O sea, ese beneficiario, digamos, son los grupos económicos. Entonces, desde ese lugar,
Para el Frente de Izquierda en particular, entendemos que bueno, digamos, el planteo del gobierno no va hacia una salida hacia los trabajadores, sino que, al contrario, es de una manera enmascarada que la crisis la paguemos los trabajadores. Bueno, te hago una pregunta. Gana Altamira, suponete, ¿no? Sí. La presidencia de la Nación. Es el presidente. Obviamente tiene un respaldo popular inmenso, porque para que alguien gane lo tiene que tener. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Las 2, 3, 4 cosas primeras que hace. Algunas ya las hemos planteado en lo que fueron las primarias al 14 de agosto. Que contame una, porque la tenemos del que ir a la 82% pausa. tenía que ver con el problema de la vivienda. Y otra cosa que estamos incluyendo ahora, que no lo dice nadie, tiene que ver con el tema impositivo, ¿no? Tiene que ver con el problema de los impuestos. Primero, la eliminación del IVA, que pagamos todos, ¿no? Pagamos el 21% del consumo, compras un paquete de yerba, tengas trabajo o no tengas trabajo, lo pagás. Y el problema también... De alguna manera tenés que llenar la caja del Estado. Bueno, pero la llenaríamos con un impuesto a las grandes fortunas que existen en la Argentina. Acá los grandes capitalistas, en vez de dejarlo en el país, se lo llevan al exterior. Entonces, con eso no es que vamos a desfinanciar el Estado, al contrario, el Estado se financiaría de otra manera. En la actualidad el Estado se financia en alguna medida con los impuestos al consumo y con los impuestos a los trabajadores, por el IVA, por el tema del impuesto a las ganancias, por ejemplo. No entendemos que sea justo que alguien, porque gana más que otro, tenga que dejar parte de su salario, que en realidad es una confiscación de su salario, digamos, en el Estado. Entonces, en primer lugar, serían estas cuestiones puntuales. Está bien, 82%. 82%, salario igual a la canasta familiar, que hoy está cerca de los 6.000 pesos, 5.700, se está hablando. Plan integral de viviendas, digamos, hay un montón de terrenos en la Argentina que son ociosos y no hay un plan... Una barbaridad. Federal, es un problema en todas las provincias, en todo el país. Y otra política tributaria. Y la política tributaria. Ahora sí, una pausa y luego el último bloque con Jimena Lethierry, la candidata a intendente del Frente de Izquierda y los Trabajadores.